A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa con el coauspicio de AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, siempre tratando temas relativos a la movilidad, a la circulación vehicular, a la circulación peatonal, a la circulación de distintos medios de transporte. Tenemos un invitado especial, el señor Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, con quien vamos a compartir información muy importante y relativa a los temas de movilidad. Bienvenido, señor Buendía. ¿Cuál es el panorama en cifras de movilidad en Quito? ¿Tenemos una idea de cuántos peatones, cuántos usuarios de transporte público, cuántas líneas de buses tiene la ciudad? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, un poco aterrizando en cifras. ¿Cuántos peatones somos? Bueno, somos tantos y cuántos habitantes existen en Quito. Dado que, independientemente de que una persona posea o no posea un vehículo, en algún momento será peatón. De igual forma, obviamente, las personas que no tengan un vehículo y que de una u otra manera interactúen en las vías de la ciudad. Entonces, peatones todos. Otra de las cifras, en Quito aproximadamente se producen 1.700.000 viajes al día. ¿Y por qué digo viajes y no personas que utilizan transporte público? Porque una persona aproximadamente se mueve 2.2 veces en el día en el transporte público en sus distintas modalidades, sea el transporte metropolitano, sea el transporte convencional o sea el interparroquial que todos conocemos. Entonces un poco esas son el panorama. Y alrededor de casi 600.000 vehículos en Quito hoy transitan por las vías de la ciudad a partir de la última reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito de los vehículos que efectivamente se matriculan en Quito. No obstante de ello, hay una cifra adicional que son aproximadamente 150.000 vehículos día, que son los que se los denomina como población flotante, es decir, son vehículos que ingresan de otras localidades aledañas a la ciudad de Quito a desarrollar algún tipo de actividad y que luego salen, o que son vehículos que tienen tránsito por la ciudad de Quito y que también aportan a esta cifra que le acabo de mencionar. Importante lo que usted acaba de mencionar en relación a que son peatones, pero también pueden ser conductores de vehículos, pueden ser personas que utilizan el transporte público, es decir, en los países desarrollados una misma persona puede salir de su casa como peatón o puede salir de su casa utilizando un vehículo, utilizando una bicicleta que la lleva dentro de su vehículo y utilizando el transporte público, o sea, 3 medios en un mismo día. Acá tendemos a decir, bueno, el peatón es uno, el ciclista es otro y quien utiliza el vehículo es otro. Muy importante esto. ¿Cuál es el principal problema que vive en este momento la ciudad de Quito, los quiteños, que nos preocupa y que nos afecta? ¿Cuáles son los principales problemas de movilidad? Hay varios. El principal que nosotros hemos podido identificar es efectivamente un poco en la gestión por parte de la institucionalidad, me refiero a todas y cada una de las entidades involucradas en el aspecto de la movilidad, en el tema transporte, en el tema tránsito, en el tema de regulación, etcétera, etcétera, que lamentablemente no ha podido encontrar las respuestas o las soluciones a las graves problemáticas en materia de movilidad. Refiriéndome a una de ellas, por ejemplo, el tema de transporte público.
Todavía seguimos, por ejemplo, en un modelo de gestión que se lo viene practicando desde hace más de 40 años, el famoso esquema cooperativista, en el que cada persona es propietario de su unidad de bus y son signatarios o registrados dentro de una compañía que a su vez tiene un permiso de operación, una concesión por parte del Estado para la explotación de una ruta en el servicio de transporte público. Lamentablemente este sistema nosotros vemos que ya ha colapsado, que no da más y que un poco causa la serie de ineficiencias. Por ejemplo, el tema de la famosa guerra del centavo, se matan en las vías para obtener un pasajero, el famoso esquema de la retribución a destajo de las personas que conducen o que laboran dentro de la unidad de transporte público, que hace que un poco el esquema o la forma en la que el sistema de transporte público se desenvuelve en la ciudad de Quito sea muy poco eficiente. Por tanto, las condiciones de calidad del servicio obviamente son las que hoy día tenemos, que todos sabemos que son deplorables. Adicionalmente a eso, la distribución de la oferta de transporte público no está en pro de la cobertura de la demanda de transporte público, como sería en cualquier negocio racional, ¿no es verdad? Claro. Fíjese, en Quito todavía tenemos rutas como por ejemplo Camal Hipódromo, cuando ya no existe el hipódromo. Claro, desapareció hace mucho tiempo Hace atrás. décadas. Entonces, esto lo que evidencia es que lamentablemente la gestión en términos institucionales no se compadece posiblemente a criterios adecuados en el tema de la planificación o en el tema de la visión que puede tener o que debería tener una ciudad como Quito en este tema en particular. ¿Cuáles son las propuestas concretas del lado del Observatorio Ciudadano de Movilidad? Los problemas, digamos, hay dos partes. Las autoridades, en este caso en el municipio, yo me imagino que estarán pensando en buscar soluciones. Vemos obras civiles importantes que buscan resolver el asunto del ciclista, el asunto del sistema de distribución de Carapungo, en fin, pero los ciudadanos que circulamos por la ciudad vemos que son soluciones parciales, no completas. Exacto. ¿Qué propone el observatorio? Porque podría ser muy simple estar en el lado de observar y no ejecutar. Correcto. Y no del lado de la autoridad. ¿Qué recomendarían a la autoridad? ¿Y ustedes sienten que hay apertura de parte de las autoridades municipales? ¿Sí les reciben? Bueno, ¿Sí les atienden? Varias preguntas de nuevo. Sí. A ver, nosotros, el tema de la crítica, el tema de la Contraloría Social ya es un aporte. Es decir, no se tiene que ver con un tema de ataque o un tema de una visión total y completamente contreras, llamémoslo así, de todo, para nada. El tema de criticar lo que se hace es principalmente puntualizar un problema y casi siempre esta crítica viene acompañada de un sustento de orden técnico. Nunca nosotros personalizamos cualquier criterio que nosotros emitimos porque para nosotros las instituciones están más allá de las personas. Basado en estadísticas, no basado en percepciones. Así es. Que esa es la clave. Por ejemplo, tanto es así que hemos desarrollado, por ejemplo, procesos de veeduría registradas ante los entes pertinentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema de la compensación que se les entregó a los transportistas, el tema del pico y placa y algunas otras más. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Una vez que pasamos del diagnóstico, pasamos a la propuesta. Nosotros proponemos el que se desarrolle una regulación en la que se establezcan, por ejemplo, criterios o exigencias a los operadores de transporte público de que, por ejemplo, los bienes afectos al servicio sean de propiedad de las empresas, que se manejen esquemas de economías de escala en el momento de la administración de la flota de transporte público que permitan generar eficiencias, que disminuyan costos y que esos costos, que hoy son ineficientes, no necesariamente tengan que ser trasladados al usuario. Proponemos una distribución lógica de rutas y frecuencias en la ciudad de Quito en pro de la demanda, porque hemos detectado, por ejemplo, que hay sectores en los que hay hasta 14 líneas de buses con los mismos orígenes y los mismos destinos. ¿Ya? Se pelean los 14 por la misma ruta. Exactamente, y hay sectores en Quito en que en cambio no hay transporte público. Y considerando que en el año 2011 Quito desarrolló una encuesta de movilidad a partir de los estudios del Metro de Quito, en los que se conoce perfectamente bien cuáles son los orígenes y destinos de las personas en su cotidianidad.
Por tanto, consideramos que sería un elemento importante el tomar este insumo de estos Sería estudios. importante preguntarle al ciudadano, ¿no? Si estamos haciendo las cosas al revés. Se distribuyen las rutas, se mantiene este paradigma que usted señala desde hace 40 años. Sin embargo, se nos olvidó preguntarle al ciudadano. Exacto, pero más allá de eso se desarrolló esta encuesta. Y esta encuesta le dio a la municipalidad el conocimiento pleno de cuáles son los patrones de movimiento en la ciudad. Por ejemplo, cuántas personas se mueven desde Carapungo al hipercentro, de qué horas a qué horas, en qué días. Esa información nos permite justamente dirigir la oferta de transporte público para subsanar esta necesidad. Eso es lo que proponemos así en materia de transporte público, así muy rápido. Usted ha mencionado un concepto que es, creo que el correcto, que es el tema de la integralidad, la visión integral que debe tener la ciudad en materia de movilidad. Porque todos somos peatones, todos somos ocupantes del servicio de transporte público, todos en algún momento ocupamos un vehículo particular, todos en algún momento ocupamos una bicicleta. Por tanto, lo que se tiene que hacer es integrar todos estos modos de transporte en un solo concepto de movilidad, en los que yo pueda llegar, por ejemplo, con mi vehículo a una estación, poderlo parquear, poderme integrar a un sistema, por ejemplo, tronco alimentado como el trolebús, llegar a un destino y luego a partir de eso puedo integrarme a un sistema, por ejemplo, de bus para llegar a algún destino. Por ejemplo, desde aquí yo quiero llegar a la Argelia, ¿ya? Todo mi vehículo, dejo ese vehículo en la estación trolebús La Y, puedo tomar el trolebús, dirigirme hasta el Recreo, tomar un alimentador y luego ese alimentador dirigirme hacia la Argelia. Eso es un concepto integrado de transporte público, donde todos los modos de transporte tienen alguna clase de interacción y son concebidos dentro de un todo. Eso consideramos que es la solución, lamentablemente a largo plazo, porque son procesos muy complejos los que se deben desarrollar. No obstante que el proyecto Metro es un proyecto que está a la vuelta de la esquina. Hablando del metro, ¿usted considera, y la preocupación más importante de los ciudadanos está en las expectativas respecto del metro? Pensamos que va a ser la solución de todo. Así es, el milagroso. Y eso es preocupante porque al parecer la ciudadanía está pensando en que ya con el metro estamos resueltos en cuanto a movilidad. ¿Usted qué considera? ¿Cómo considera que el metro va a solucionar parcialmente, totalmente? Nosotros hemos ¿Qué va a definido ocurrir? un concepto. Manejemos expectativas de la ciudadanía. Claro, nosotros hemos definido un concepto. El metro está llegando a Quito, pero Quito está yendo al metro, es la pregunta. Y la pregunta de lo que nosotros vemos en términos de gestión, no. Por ejemplo, el tema de la redistribución de rutas y frecuencias, lo que acabamos de hablar hace un minuto. Los propios estudios del metro establecen la necesidad de redistribuir estas rutas y frecuencias en pro de llenar el sistema de metro, dado que no podría coexistir un sistema con similares recorridos, tanto en subterráneo como en superficie. Claro, porque principalmente la gente va a tomar una decisión en el momento de trasladarse, por ejemplo, en distancias cortas, va a preferir necesariamente el sistema en superficie y no necesariamente tener que descender hacia el sistema subterráneo. Eso sucede en todas las ciudades del mundo. Ojo, se ha esperado que el metro tenga aproximadamente 375,000 viajes al día. Eso significa que las rutas o el diseño de oferta de transporte público que la ciudad tiene va a tener que estar justamente dirigido a la posibilidad de dotar de esta demanda a este sistema para que sea sustentable. Ojo. Segundo, no hemos hablado de temas de tarifa, ¿no es verdad? De acuerdo a los estudios, conocemos que más del 90%... ¿Cuánto va a costar el metro? De acuerdo a los estudios, la tarifa integrada, es decir, con dos modos de transporte, estaría bordeando los 75 centavos. Es decir, el triple de lo que tenemos hoy. ¿Eso va a aceptar la ciudadanía? Ese es el ¿Va tema. a ser fácil que eso y no solamente pague la ciudadanía a aceptarlo? Vamos a tener la capacidad de pago, porque una cosa es la predisposición al pago, que nadie está predispuesto al pago, y menos en materia de transporte público. Por supuesto. Pero veamos si es que efectivamente existe la capacidad de pago para que la ciudadanía pueda tomar este servicio, y no vaya a ser que mañana más tarde tengamos un lindo metro, ¿no es verdad?, pero lamentablemente subutilizado en virtud de que la gente no toma la decisión de tomar este servicio por su costo. Además, creemos que se tiene que ya ir hacia un sistema de pago o de recaudo a través de una tarjeta que siempre lo hemos denominado,
que ya permita a las personas manejar con este único medio de pago distintos modos de transporte y se puedan generar por ahí desde esta lógica de recaudación previa ciertas eficiencias que permitan también hacer sustentable este sistema y que no necesariamente todo sea a partir del costo de la tarifa. Estamos hablando también de un problema de movilización peatonal. Por ejemplo, entendemos que en la estación de la Plaza de San Francisco van a salir aproximadamente 60.000 personas, más que el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es. Y la mayoría se va a distribuir por todo el centro de la ciudad, hacia posiblemente la Plaza de Independencia. Hemos escuchado que no existe una solución de movilización peatonal, es decir, llegan a la estación de la Plaza de San Francisco y luego tienen que movilizarse por las calles. Correcto. Ante lo cual deberían las calles ser peatonizadas. ¿Está eso contemplado dentro del metro? Lamentablemente no. Lamentablemente el tema de los desplazamientos, nosotros les llamamos la última milla, ¿ya? Que es el último desplazamiento de la persona que utiliza un servicio de transporte, no está concebida dentro de las lógicas de movilidad del sistema Metro de Quito. Es decir, esta última milla no se ha considerado dentro de la capacidad de oferta, sea vial o sea de desplazamiento, porque en ciertos sectores en el centro puede ser que sí, pero por ejemplo yo me pregunto qué pasa con la gente que va a La Libertad, qué pasa con la gente que va a San Juan o a los sectores altos de la ciudad. Obviamente el metro no va a llegar ahí. Hoy llegan buses, pero son buses de aproximadamente 12 metros de largo, con enormes dificultades porque las pendientes son importantes. ¿Qué modo de transporte o qué posibilidad de accesibilidad va a tener esta demanda? Lamentablemente el estudio de metro en eso se quedó corto. Es decir, esa última milla no ha sido resuelta. En el caso del centro histórico, no solamente deberíamos considerar la capacidad en términos viales, sino la capacidad en términos ya urbanísticos. Por ejemplo, el tema de servicios básicos, etcétera, etcétera, para efectivamente poder atender esta demanda que, como usted bien lo ha mencionado, es importantísima. La parada San Francisco, junto con la parada de la Universidad Central, consideramos nosotros que van a ser dos de las paradas más importantes que va a tener el sistema de metro. ¿Qué se va a hacer en términos ya urbanísticos, en tema de accesibilidad para esta demanda? Todavía no se lo dice. ¿Está usted teniendo apertura de parte del municipio ante todas estas recomendaciones? ¿Tiene puerta abierta o le toca golpear un poco más? Nosotros lo que hacemos es básicamente nuestra dirección está hacia la ciudadanía, ¿ya? Nosotros nos debemos a la ciudadanía, nosotros, claro. Ojo, no representamos a nadie, nosotros nos representamos a nosotros mismos. A través del esquema participativo hemos decidido hace aproximadamente 8 años, 9 años, en convertirnos un poco en protagonistas de las soluciones, no solamente de los problemas, aportando algún criterio que desde nuestra experticia podamos dar a la ciudad. Y nosotros básicamente lo que nos dirigimos es a la ciudadanía, a darle información, a darle algún tipo de criterio para que tenga mejor conocimientos en el momento de tomar una decisión. Y si es que consideramos pertinente, acercamos hacia la autoridad algún tipo de sugerencia o criterio. Si es que ellos tienen a bien tomarlo, qué bueno. ¿Cómo se imagina la ciudad de Quito de aquí a 10 años? ¿Va a ser un caos o...? No. Nosotros somos optimistas, por eso es que nos dedicamos a lo que Hay que mantener el optimismo. Por supuesto que sí. Nosotros estamos convencidos de que Quito tiene alternativas. Principalmente vemos experiencias no de otros países, del propio país. Guayaquil es un muy buen ejemplo de lo que se debe hacer en materia de transporte público y con una gran paradoja, que quien planificó el sistema de transporte en Guayaquil es un quiteño. Quito cuenta. ¿Quién es? El ingeniero Arias, ¿ya? Quien hizo el trolebús, ¿no es verdad? Quito tiene otra paradoja. Quito es la única ciudad en el país que tiene 3 maestrías en transporte público, en transporte en general, principalmente en temas de transporte público. Y lamentablemente es el que peor tráfico tiene en el país. Entonces, consideramos que estas potencialidades, este cuerpo humano que existe, este conocimiento, va mañana más tarde a darle las alternativas que la ciudad requiere para mejorar sus problemas. Son temas que se han resuelto, como repito, en otras ciudades de similares características o de menores dimensiones como Quito,
pero que han resuelto su problema. Loja, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de un sistema integrado de transporte. Ambato lo está haciendo. Cuenca también. Bueno, Quito creo que se ha quedado un poco rezagado en ese liderazgo que ha mantenido siempre y pensamos que debería volver por sus fueros y efectivamente darle las respuestas que la ciudadanía necesita. Dentro de este problema de movilidad, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos dentro del sector automotor? Y sobre todo este estigma que se produce alrededor de quienes compran su vehículo. Desde el lado del sector entendemos que es un derecho al cual deben tener acceso los ciudadanos porque tienen una necesidad de movilidad, tienen un problema de movilidad ante el transporte público deficiente. ¿Cómo ve usted este rol del sector automotor? Nosotros en el 2013 hicimos una encuesta y preguntamos a la gente por qué se compra vehículo. Y 7 de cada 10 personas nos dijeron por salir del transporte público. ¿No es verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si es que queremos que estas personas regresen al sistema de transporte público hay que mejorar sus condiciones, hay que incentivar su uso, no hay que obligarlo, como por ejemplo con una medida como el pico y placa, ¿no es verdad? Hay que incentivar el uso, hay que mostrarle a las personas que es más eficiente tomar un servicio de transporte público antes que ocupar su vehículo. Es decir, hay que dotarle de eficiencia, de seguridad, de dignidad al sistema de transporte público para justamente atender esta demanda que hoy día se está yendo hacia el tema del vehículo particular. Fíjese usted, Quito es una de las pocas ciudades en Latinoamérica donde la demanda de transporte público decrece. El año 2016 decreció en un 3% en el sistema metropolitano de transporte y en cambio aumentó un 6% el parque automotor en la ciudad de Quito. Esa es una evidencia clara de cuáles son las preferencias que la gente tiene en el momento de desplazarse. Y no es que lo hace solamente porque quiere complicar la vida a la ciudad, para nada, sino porque, como usted bien planteaba, tiene una necesidad. Lo que nosotros cuestionamos es el uso que a veces damos al vehículo. Por poco que queremos llegar al vehículo hasta el filo de la cama para acostarnos. Entonces creemos que deberíamos ir aportando ciertas lógicas o asumiendo ciertas lógicas de desplazamientos que no necesariamente implique la utilización del vehículo particular para ciertos desplazamientos cortos, por ejemplo, sino que tratemos de usar cualquier otro modo de transporte, no necesariamente solamente el transporte público, sino el transporte no motorizado, por ejemplo. Otro impulso, otro criterio que nosotros creemos que es importante por parte del sector automotriz es justamente esto, lo que usted está haciendo el día de hoy, generando este tipo de espacios en los que efectivamente podamos discutir temas de ciudad más allá de los intereses de orden particular. Estos espacios son importantes. Esta contribución que la asociación está haciendo consideramos que es importante. Adicionalmente, creemos que se debería generar el suficiente conocimiento para ir ya hacia un cambio en la matriz, un poco devaluado ese término, pero en la matriz energética que utilizamos en el momento de desplazarnos en el tema del automóvil y hacia ir a un importante salto hacia energías limpias, hacia lógicas un poco más eficientes en términos ambientales de desplazamientos y de utilización de vehículos particulares. Muy interesante, estuvimos con el presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, el señor Cristóbal Buendía, con quien tratamos temas relativos a la movilidad de la ciudad de Quito. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.